La Defensoría de la Niñez dio a conocer reveladoras cifras que reflejan la falta de reparación en torno a las muertes y las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que se han encontrado bajo el cuidado del Estado en recintos del Sename. Sobre las muertes, solo el 2% de los casos ha terminado con una condena. Para hablar del tema nos acompaña la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz. Pati, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, bien, muchas gracias por la invitación para conversar sobre este tema tan relevante. Sí, Patricia, a ver, uno ve el informe que ustedes preparan entre el 2005 y 2016, 878 muertes de niños, niñas, adolescentes, 347 conocidos por la Fiscalía, y realmente, lo decimos, lo que decimos en el enunciado solamente es un pequeño dato, pero es desolador un poco la disposición del Estado, de la justicia, hacia los niños, niñas, adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos bajo protección del Sename. Sí, creo que la expresión que tú utilizas es bastante decidora y muy acorde a la realidad que logramos constatar en esta revisión. Es bueno recordar, Andrés, que estos antecedentes o este informe de política pública que nosotros como Defensoría de la Niñez presentamos hoy día dice relación con un análisis de la información que el Ministerio Público nos entregó y que se sustenta en lo que recordarás tú a propósito de la muerte de Lisette Villa, generó por disposición del entonces fiscal regional Marcos Hemingford una investigación de parte de la Policía de Investigaciones de Chile que realizó una indagación acerca de los fallecimientos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, como tú bien describes, entre los años 2005 y 2016. Y de esas muertes, que eran aproximadamente 1.380, se establece esta cantidad de niños de 878, que eran niños, niñas y adolescentes que efectivamente habían fallecido en residencias del Sename o en programas, encontrándose sometidos a la protección de programas ambulatorios. Y la verdad es que aquello debió derivar en investigaciones penales que determinaran la responsabilidad, si existía o no, de quienes habían tenido bajo su cuidado estos niños, niñas y adolescentes. Y lo que refleja este análisis de la información es que la mayoría de las causas fueron terminadas por decisiones privativas del Ministerio Público, ya sea por archivos provisionales o por decisiones de no perseverar. En otros casos, en un porcentaje de un 45% por sobreseimientos definitivos que son aprobados por los tribunales de justicia. Y tal como tú reforzabas, solo un 2% de las causas ha encontrado sentencias condenatorias, lo que hace una manifestación muy clara de la incapacidad del Estado de Chile para atender a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes. Claro, 2% a muchas personas no le pueden decir nada. Son 5 casos. 5 casos en los cuales, si uno va al detalle, ustedes lo entregaron, 2 por apremios ilegítimos con resultado de muerte y 3, las personas condenadas ya cumplieron las penas de forma remitida. O sea, de todos los casos que estamos hablando, se llega a eso. Y esas 2 personas condenadas por apremios ilegítimos son las personas que estaban con la responsabilidad de cuidar a Lisette, que recordarás fue un fallo de hace poco tiempo, a pesar del transcurso de años, que fueron casi 6, entre que ocurren los hechos y se produce la audiencia de juicio con la sentencia. Por lo tanto, creo que el concepto de desolador es muy atendible y atingente, pero además acá esto pretende hacer un llamado de atención muy serio, Andrés, al gobierno de Chile, porque dentro de los antecedentes que nosotros relevamos está que yo, como defensora de la niñez, hice una petición el año 2019 al presidente de la República, Sebastián Piñera, solicitándole la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación. Esa petición no encontró una respuesta positiva en su momento. Hemos reiterado esta petición al gobierno actual, a la actual administración. Hay que recordar además que este es un compromiso del presidente Boric, pero hasta la fecha aquello no se concreta. Y lo cierto es que cuando vemos que el sistema de justicia criminal no encuentra o no entrega respuestas a las víctimas, ni tampoco a las víctimas indirectas, las familias de estos niños, niñas y adolescentes, al menos nos parece que resulta imprescindible que el Estado genere una instancia de detención, de escucha y de la posibilidad de entregar verdad, justicia y también reparación a estas víctimas, que es una responsabilidad ineludible del Estado que ciertamente tampoco se está cumpliendo. También, Patricia, para añadirle otro elemento, hay desde el 2018 recomendaciones del Comité de los Derechos de los Niños, que es el Comité de los Derechos de los Niños, para quienes no están viendo, es el organismo a cargo de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los Niños, una recomendación del año 2018, en el tono que tú dices, han pasado 4 años, y uno ve que por lo menos la aguja se ha movido re poco, ¿no?
Desafortunadamente muy poco, y tal como tú lo refieres, no olvidemos que no solo está esa recomendación del año 2018, que es consecuencia de ese informe lapidario, y yo agrego siempre el adjetivo de vergonzoso, donde el comité constata que Chile ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado por más de 30 años. En esa oportunidad el comité recomienda la creación de esta comisión, pero ahora tú recordarás que hace muy poco tiempo atrás, en mayo, a fines de mayo, estuvimos en Ginebra a propósito de la rendición de parte del Estado del examen ante el comité. Y el día 9 de junio el comité entregó su informe preliminar con recomendaciones donde vuelve a insistir en la recomendación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para estas víctimas, que no han encontrado claramente una respuesta estatal acorde a lo que significa, Andrés, el que existan violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Y yo espero que acá el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asuma esto como una tarea urgente y que se ejecute a la máxima brevedad. Me parece que si este levantamiento de informe de nuestro Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes no hace que el gobierno de Chile tome esto como una prioridad con la inmediatez que requiere, evidentemente es no entender lo que el Estado de Chile le adeuda a estas víctimas, que por cierto hace muchos años algunas ya dejaron de ser niños, ¿no? Y son adultos que siguen esperando que el Estado les responda habiéndoles vulnerado en vez de haberles protegido, que era su obligación. Sí, Patricia, hablamos de casos entre el 2005 y 2016, lo analizamos antes, estos 11 años, 878 muertes, 347 casos conocidos por la Fiscalía, solamente 5 condenas. De acuerdo a la información que ustedes manejan, la realidad, denuncias que les van llegando, del 2016 en adelante, ¿cambia la situación o seguimos en la misma tónica? Desafortunadamente nosotros en las visitas que realizamos a residencias y también en los hechos que conocemos y hemos conocido públicamente nos podemos percatar de que no se ha erradicado de manera absoluta la ocurrencia de vulneraciones a derechos como se han constatado en este informe del 2018 que generó el comité. Seguimos viendo espacios de vulneración muy graves y esto, Andrés, tampoco desafortunadamente constituye gran sorpresa para nosotros como Defensoría de la Niñez, porque recordarás que en conversaciones que hemos tenido en otras oportunidades, nosotros durante la tramitación legislativa del nuevo servicio de protección, lo que sostuvimos es que acá no bastaba con cambiar el nombre del servicio, que lo que se requería era entender que esto generaba la necesidad de hacer un cambio estructural en el modelo de intervención. Y eso implica tener, por cierto, como primera medida, personas que estén capacitadas en términos de conocimientos y de competencias para poder atender debidamente las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Y además, demandaba de parte del Estado de Chile la comprensión de que acá la responsabilidad es del Estado en su conjunto. Y lo que seguimos observando es cómo el Ministerio de Salud no entiende las responsabilidades que le caben con relación a estos niños, como en el ámbito de prevención o de abordaje del consumo de drogas y alcohol, Senda no entiende cuál es la responsabilidad que tiene con estos niños y por lo tanto desde esa perspectiva seguimos observando espacios de vulneración severo que desafortunadamente nos siguen manteniendo en una lógica reactiva y no preventiva, que por lo demás es una responsabilidad que urge de establecer y ejercer por parte de la Subsecretaría de la Niñez, que tiene un desafío acá gigantesco en orden a establecerse como un órgano rector del sistema que vele de manera efectiva porque los niños que están bajo el sistema proteccional sean protegidos y no expuestos a más vulneraciones que aquellas que motivaron su inclusión en este sistema. Uno ve, Patricia, que, claro, uno analiza los eslóganes políticos hace cuánto tiempo, de todos los colores políticos, de los niños primero, esto otro. ¿Realmente el sistema político, tú crees que al mundo político le interesa la suerte de los niños que están en el ex Sename hoy día? Discursivamente no cabe duda que les interesa y que muchas veces lo utilizan, pero en términos concretos me parece que hay pocas personas que realmente se hayan preocupado de hacer modificaciones o intentar hacer cambios que resulten relevantes para impactar en el día a día en la vida de estos niños, niñas y adolescentes. Y ahí es por eso que nosotros hacemos este llamado urgente a esta administración, como en su momento lo hicimos con la administración anterior, porque tú tienes una razón muy clara en esto, esta situación es transversal, no conoce o no ha conocido colores políticos para el abandono que han tenido los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado. Pero claro, ahora tenemos un presidente que ha declarado
permanentemente su compromiso directo y personal con que estos niños sean atendidos como se debe. Y es por ello que lo que demandamos de esa declaración y esa convicción que el presidente ha referido es que quienes están en su gabinete también prioricen en las labores que realizan precisamente aquellas acciones que redunden en mejores condiciones de vida. Y eso pasa hoy día en razón de este informe nuestro como observatorio, porque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de una buena vez, cree esta Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, y porque la Subsecretaría de la Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, Deporte, y todas aquellas instituciones que tienen la obligación de velar porque estos niños que están bajo la protección del Estado se desarrollen igual que cualquier niño que vive en este país, sea una realidad, ejecuten las acciones que deben, que hasta la fecha siguen encontrando muchas deudas y muchas brechas. Sí, por último, Patricia, claro, un gobierno que lleva recién 100 días, es difícil pedirle cuenta respecto al tema como este, pero ustedes por lo menos ven como Defensoría de la Niñez, ¿que hay un cambio de actitud o sencillamente no han visto un mayor cambio respecto a este tema en fundamental que estamos conversando? No, el cambio de actitud uno lo ve, pero acá lo que necesitan los niños, Andrés, es cambios reales y concretos. Entonces, es verdad que han transcurrido 100 días, pero a los niños no les podemos decir lo que pasa es que cambió un gobierno, lo que pasa es que las autoridades son nuevas, lo que pasa es que están leyendo y revisando los informes. Lo que los niños necesitan es vivir en condiciones en que no sean vulnerados, porque para ellos no es relevante quién esté gobernando. Lo que es relevante es que no sean vulnerados en las residencias en las que están viviendo. Es que quienes les atiendan y les protejan sepan, tengan los conocimientos, pero también las competencias para abordar su situación. Es que si tienen problemas de salud mental sean atendidos debidamente por un profesional especializado. Es que si están consumiendo drogas tengan un tratamiento para erradicar esa situación tan compleja que les expone a muchas otras vulnerabilidades. Y eso es lo que necesitamos ver en concreto. Más allá de las actitudes que siempre son positivas en orden a cómo se pretende priorizar esto, lo que necesitamos ver como Defensoría de la Niñez son acciones concretas y urgentes, porque este tema ya no puede seguir sosteniéndose en el tiempo. La verdad es que no podemos tener solo impunidad en el ámbito de la justicia criminal, como refleja este informe en que solo un 2% de los casos ha encontrado condenas y las demás causas han terminado sin una respuesta ni para las víctimas ni para sus familias. Y además de eso, tener un sistema proteccional que sea incapaz de brindarle a estos niños, niñas y adolescentes la oportunidad de desenvolverse en el máximo de sus potenciales como cualquier niño que nace en este país. O sea, no podemos hacer todo mal. Y ya es hora de que, habida cuenta de los más de 31 años desde que ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado de una vez se ponga los pantalones y las faldas, dependiendo de quién dirija las instituciones, y hagan el trabajo que tengan que hacer, porque los niños no pueden seguir esperando, porque no solo son el futuro, que es una realidad, sino que también son el presente, y sobre todo los que están privados de su medio familiar necesitan respuestas hoy. Sí, Pati, por último, hoy día conversando en la mañana en otro medio con encargados de la Fundación San Carlos de Maipo, ellos, referente a este mismo tema, ellos aclaraban, entregaron una serie de números respecto a la cantidad de niños, hoy día menores de 14 años, inimputables, que están siendo utilizados como soldados en las bandas de narcotráfico. Y cómo esos niños hoy día, obviamente, son detenidos y al final el sistema, como tú lo mencionas, no tiene hoy día la capacidad de trabajar con esos niños, que las capacidades que hoy día tiene el ex Sename es referente a otros tipos de vulnerabilidad de los niños, no respecto a estos niños que han caído en situaciones delictuales y que no hay capacidad hoy día de parte del Estado de responder por esos niños y sencillamente se les termina todo metiendo en el mismo saco, en los mismos procesos, siendo que son niños que necesitan un tratamiento distinto. ¿Cómo lo han visto ustedes como Defensoría de la Niñez? Bueno, compartimos las preocupaciones de la Fundación y además relevamos varias cosas en este sentido, Andrés. No es casualidad que nosotros como Defensoría de la Niñez hayamos presentado hace muy pocos días un recurso de protección contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio de Protección Especializada, porque no tienen oferta para atender a niños que se encuentran vulnerados en sus derechos en los distintos ámbitos, a pesar de decisiones judiciales que han dispuesto el ingreso a estos programas. Pero además de ese problema manifiesto, el punto que tú abordas y que tiene que ver con la especialización de los programas para intervenir es otra de las falencias del sistema. Y este servicio surge y se crea en la ley con la obligación de tener oferta programática pertinente a las necesidades de intervención de los niños. Y por lo tanto, en la situación de esos niños que han sido desafortunadamente reclutados por bandas criminales, que por cierto son víctimas de vulneraciones a sus derechos, porque eso es una vulneración flagrante a sus derechos, la intervención no puede ser igual que aquella que se da con un niño que, por ejemplo, ha sido vulnerado en su contexto familiar y que
no representa desde esa perspectiva un impacto significativo en un abordaje social mucho más generalizado, como el que involucra la participación de una organización criminal en relación con ese niño, ¿no? Y todo lo que demanda esa organización de la participación de ese niño en distintos hechos delictuales. Y por lo tanto, desde ahí, otro de los desafíos pendientes y urgentes es el de la pertinencia de la oferta programática para intervenir adecuadamente y con la especialización que se requiere en razón de las necesidades y vulneraciones que los niños han tenido. No generalizando como si podemos intervenir a todos los niños de la misma forma, como si todas las vulneraciones fueran lo mismo. El desafío es muy grande, pero el punto, Andrés, que me parece importante relevar es que no podemos seguir haciéndoles esperar. Y desde que surge la ley, el servicio tiene que estar disponible para ejecutar las obligaciones que esta ley establece. Y sobre todo, si consideramos que el 15 de marzo se promulgó la Ley de Garantías de la Niñez, las obligaciones de los órganos del Estado son aún más relevantes y más posibles de demandar en tanto su ejercicio es obligatorio y necesario de atender con la responsabilidad que involucra las vidas de estos niños, niñas y adolescentes. Patricia Muñoz, como defensora de la niñez, te agradecemos como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas para tratar temas tan, pero tan fundamentales. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes por la atención y preocupación siempre por estos temas. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao.